que inicialmente motivó la invitación y las expectativas del ensayo clínico con trieptanoína. En mi caso no fue en epilepsia, sino en nuestro centro para el tratamiento de los movimientos involuntarios en el déficit de glutuno. Sin embargo, todavía no disponemos de datos. Sabemos que el estudio, pues hay más bien resultados algo descorazonadores en este momento, pero además no tenemos los datos concretos del estudio. Por lo tanto, en fin, reformulamos un poquito la presentación para tocar de nuevo los trastornos de movimiento, de lo cual pues se ha hablado ya bastante. Algunos conceptos, por lo tanto, serán reiterativos, y los voy a un poco cubrir a continuación en forma de revisión. Bien, los trastornos de movimiento en el déficit de transportador de glucosa cerebral desafían muchas veces la clasificación clásica semiológica. Realmente son complejos, solapan los síntomas unos con otros, pueden ser episódicos o bien permanecer inalterados en el tiempo, ser persistentes. Sí que es bastante común que se incrementen con la edad, como se ha visto previamente, ¿no? Con el ejercicio, el cansancio, la deprivación de sueño, o en aquellos pacientes que están con dieta cetogénica con situación de baja cetosis. Su incidencia, ya hemos comentado, podría ser casi constante, pero en cualquier caso posiblemente por encima del 70%, y uno de los trabajos que están aquí del doctor Klepper, pues nos indicaban un 73% de incidencia. Y la respuesta al tratamiento, en comparación con otras manifestaciones de la enfermedad, como pueden ser las crisis de ausencia o la epilepsia, pues la verdad es que es bastante variable, pero más bien en el rango de poca o nula respuesta a muchas de las manipulaciones de la dieta. Además, es difícil predecir una correlación en función de las mutaciones, dentro de que obviamente las de pérdida de función son más graves y se asocian más con el fenotipo precoz. Dentro de los que tienen trastornos de movimiento no hay una muy buena correlación entre el tipo de mutación o el dominio. Y incluso puede ocurrir un poco lo mismo con la glucorraquia, que no siempre se correlaciona demasiado con un tipo determinado de trastorno. Estos trastornos del movimiento de naturaleza no epiléptica, algunos entrarían de lleno en lo que conocemos como trastornos de movimiento. Ya se ha comentado, hemos visto ejemplos de ataxia, corea, distonía. También pueden dar parkinsonismo, dispraxia y discinesias paroxísticas, pero también hay otros síntomas neurológicos no epilépticos que son frecuentes en estos pacientes y que pueden tener un cierto carácter episódico. Y que aquí tenéis una lista, como pueden ser trastornos del estado de conciencia, como letargia o confusión, somnolencia, cambios de humor, migrañas y vómitos, trastornos del sueño y parálisis un poco de tipo, fundamentalmente mono o hemiparesias, o a veces incluso parálisis completas. Dentro de esta lista, los que se consideran más comunes, aquí está la revisión de Tony Pearson, pues serían la marcha clásica que hemos visto antes, atáxico-espástica, que está prácticamente en muchísimos pacientes, la distonía en un 86%, corea 75%, temblor cerebeloso también es frecuente, y las mioclonías serían menos frecuentes, quizás menos reportadas, no sé si realmente menos frecuentes. Hemos visto ya esta gráfica en una diapositiva previa, el trabajo de Alter, y realmente pues uno se da cuenta de que la epilepsia realmente es una manifestación precoz, con la microcefalia asociada al déficit energético cerebral, y como más adelante pues va apareciendo la ataxia o los trastornos de movimiento en edades posteriores. Y la verdad es que, bueno, yo tuve también la suerte de estar en el equipo del doctor Di Vivo a principios de los 90, justo precisamente en el mismo momento en que se describió la enfermedad. Desafortunadamente no pude estar implicado en el posterior crecimiento de esta línea de investigación, pero lo cierto es que al volver a España, pues uno se pasaba prácticamente mucho tiempo en cada neonato con convulsiones intentando encontrar el déficit de glutuno, y pasaron prácticamente 15 años sin que encontrase ningún paciente con él, y por lo tanto no me sorprende lo de los 5 o 10 pacientes que eran conocidos en la década de los 90. Y los primeros pacientes que vi, que están en la sala, Uriol y Neil, aquí, pues correspondían al fenotipo de distonía paroxística inducida por el ejercicio, ¿no? DID18, aunque hay otras distonías paroxísticas, como la DID9, que asocia espasticidad y corecetosis, y también se han descrito casos con discinesia paroxística no cinesigénica,
lo cual quiere decir que estos episodios de movimientos involuntarios aparecen no precipitados por el movimiento, sino por otros estímulos. Cinesigénico quiere decir provocado por el movimiento. Justo en esa época, cuando vi a los gemelos que tenemos aquí, pues se publicaron por primera vez, ¿no?, la asociación de un fenotipo que ya era muy conocido. Discinesia inducida por el ejercicio con epilepsia de ausencias era algo que ya era conocido, pero no se conocía la base molecular. En aquel momento se descubrió y justo coincidió, pues ya digo, con esta época 2007-2008 en que vi a estos chicos que venían precedidos por una historia perinatal normal y un trastorno de aprendizaje, que tenían unos estudios psicométricos muy en la línea de lo que nos ha presentado la doctora García Cazorla, y pues con un claro fenotipo de disquinesias inducidas por el ejercicio, con episodios de debilidad, incoordinación, podían caer al suelo, se producían sacudidas a la fase final de sus episodios, ocurrían a diario, y los papás habían observado que mejoraban claramente si le daban Aquarius. Perdona por la propaganda, ¿no? Pero era así. Y luego más adelante descubrieron que cualquier bebida azucarada ayudaba. Pero esto ocurrió justo un año antes de que se descubriese el déficit del transportador. Además tenían crisis de migraña muy incapacitantes. Bien, hicimos la anamnesis dirigida buscando las ausencias típicas que efectivamente estaban presentes en ambos hermanos, y el electroencefalograma era bastante sugestivo. Y aquí tenemos 2 años más tarde el examen interictal de estos chicos, más allá de una hiperreflexia, se podría considerar muy cercano a la normalidad. Inician la carrera prácticamente sin nada demasiado llamativo, y aquí ahora han subido el volumen. Bien, aquí me han dicho que ya llevan, unos minutos. Empiezan a aparecer las distonías, tiene que hacer pausa, ya se puede apreciar, y si continuamos vemos que la dificultad va en incremento. Esto es tramos consecutivos hasta que aproximadamente entre 10 minutos, 12 minutos aparecen movimientos distónicos, coreotóxicos de la mano, y en caso de seguir, pues el paciente tenía que parar o incluso podía caer al suelo. Bien, todas las exploraciones fueron normales hasta que la punción lumbar pues demostró un cociente de glucorraquia, glucemia bajo. Se hizo el diagnóstico y, pues como podemos ver aquí, no sé si se aprecia bien, pero ambos son portadores de esta mutación missense, que bueno, pues en aquel momento todavía era época pre-NGS, por lo tanto hicimos la secuenciación en el laboratorio. Este es el dominio que está cercano al poro y de entrada de la glucosa, y era un cambio conservado. El tratamiento de estos chicos, pues la epilepsia mejoró con etosuximida, curiosamente empeoró con valproato, que potencialmente es uno de los fármacos que pueden ser tóxicos para el transportador, al igual que fenobarbital y otros antiepilépticos. Intentamos acetazolamida, como se había descrito en la literatura, para el tratamiento de la disquinesia, sin ningún éxito. Recibieron glicósidos, almidón, para intentar aportar glucosa, que era otra de las estrategias de liberación lenta. No ensayamos la ledopa, a pesar de que hay un único report en la literatura de que quizás puede funcionar, es algo que queda por hacer. Y a nivel cognitivo, y esto fue comunicación personal del doctor Di Vivo, pues se intentó potenciar la neurotransmisión colinérgica con donepecilo. Hemos intentado también metilfenidato, pero la familia está aquí, creo que puede atestiguar que no hubo un efecto, al menos detectable. Con dieta cetogénica ciertamente mejoraron sus crisis de epilepsia, pero el trastorno de movimiento muy escasamente, de tal manera que el riesgo o el coste-beneficio para los pacientes fue de discontinuar la dieta. Aquí tenemos, bueno, por supuesto es un segmento muy breve, pero podemos garantizar que el electro se normalizó con la dieta cetogénica, y al retirar la dieta pues realmente reaparecieron la mayoría de síntomas. Hemos visto ya algún ejemplo de temblor también,
distonías focales que podían afectar escribiendo, trabajando en el ordenador, con un joystick, cualquier actividad, temblor cinético y las mioclonias. Bien, estos fueron nuestros primeros casos. Este es otro fenotipo, es un caso que vio la doctora Belén Pérez ahora en nuestro hospital, en esta época en Sant Joan de Déu, y aquí podemos ver esta paciente que tiene una discapacidad intelectual leve y queríamos apreciar la disartria. Esto ya se ha comentado. Y quizás el otro elemento es una pequeña inestabilidad en la marcha, incapaz de pata coja para su edad. Muy bien. Mira, Laura, ahora vas a intentar ir a pata coja, ¿vale? Bien. Mira, no vayas a derribar. En general un fenotipo relativamente leve. Esta paciente, que es algo que no he visto replicado posteriormente, pues a raíz de empezar el tratamiento hubo una cierta reversión de este aspecto, ¿no?, de aumento de espacios pericerebrales que daría un poco, dada la edad, la duda de cuál es el papel de la terapia, pero en principio se documentó como una mejoría, ¿no?, o una disminución de su atrofia cerebral. Aparte, esta paciente tenía corea episódica. Otro fenotipo de trastorno del movimiento sería las ataxias episódicas. Esta ataxia episódica se puede dar en general en pacientes que además tienen otras manifestaciones, como puede ser epilepsia o trastornos cognitivos, etc. Pero hay también una publicación reciente en donde la ataxia episódica ocurre aislada y además fue sensible a la acetazolamida. Y esto comentaremos un poco más después sobre este aspecto interesante. En nuestros pacientes primeros no funcionó. Voy a tocar un momento los movimientos oculares de nuevo. Trataré de no enseñar los mismos vídeos. La doctora Roser Pons, que es una de las colaboradoras en este paper que se ha mencionado antes, nos ha cedido las imágenes. No sé si podemos bajar el volumen. Y se pueden ver estos movimientos, los movimientos que efectúa cada uno de estos pacientes. Son llamativos porque son movimientos sacádicos. Este creo que no lo vimos. Y los movimientos de la cabeza acompañan en el mismo sentido a los de los ojos. Esto es un hallazgo bastante característico de esta enfermedad que no se aprecia en otros trastornos oculomotores de esta edad. Y además hay periodos de fijación intersacádico, es decir, que por ejemplo en un oxoclono o en otro tipo de trastorno de movilidad ocular no existe esta fijación que interrumpe los movimientos anormales. Estos periodos suelen durar unos 5 minutos aproximadamente en la mayoría de pacientes y suelen mejorar a partir de los 6 meses, pero tienen la importancia que se ha dicho antes de que pueden llevar al diagnóstico precozmente y por lo tanto, como ya hemos visto, permitir una instauración precoz de un tratamiento que podríamos llamar neuroprotector en este caso. Este es el trabajo al que hacíamos referencia, mejoría con la dieta cetogénica, efectivamente. Puede ser, por tanto, una manifestación de edad específica de la enfermedad. Y solamente remarcar que, aunque podemos ver este patrón tan peculiar de trastorno del movimiento, en los pacientes mayores es muy frecuente ver una sacadización de la mirada que no tiene que confundirse con esto que acabamos de enseñar, que está presente en muchísimos niños. Otro fenotipo motor es la paraparesia espástica. Algunos pacientes, en lugar de predominar el trastorno de movimiento, puede predominar la espasticidad. Hemos visto que se asocia a ataxia como causa de marcha anómala, y ya hemos hablado del DID9 como una entidad alélica al DID18, es decir, ambas formas de distonía están causadas por mutaciones en el transportador. También hay reportes de paraparesia espástica hereditaria complicada, es decir, con epilepsia y con trastorno cognitivo. Y también recientemente hay al menos dos casos o dos familias con una paraparesia espástica pura, es decir, que hasta ahora, al menos en la descripción del fenotipo, es puramente una paraparesia espástica y se incluye, por lo tanto, en el diagnóstico diferencial de las paraparesias espásticas dominantes.
Y aquí, solo por ver un poco, ¿no?, la gran variabilidad del fenotipo en estas familias, ¿no?, con DID9, y podemos ver toda clase de signos neurológicos, desde migraña, epilepsia, a corea, etc., en esta familia multigeneracional. Penúltimo, podemos tener pacientes con un fenotipo hemiplegia alternante like. Ya se había descrito incluso antes de 5 minutos del síndrome de hemiplegia alternante, algún caso asociado al transportador, y este es un fenotipo relativamente flexible, diría, ¿no? O sea, que puede incluir la hemiparesia, pero también puede ser mono o tetraparesia con síntomas disautonómicos. Y una cosa interesante que reportó este grupo francés fue este síndrome de enlentecimiento hemisférico, muy parecido pues a las alteraciones del canal de calcio, y que también coincide en la propia hemiplegia alternante en pacientes con déficit de GLUT1. Temblor distónico es posible. Aquí tenéis este temblor con una frecuencia de 7-8 hercios en hijo y su madre, ambos, posición de estiramiento de los brazos con un electromiograma normal. Puede darse, por tanto, no solo el cerebeloso, sino también un temblor distónico. Y en cuanto al tratamiento, quería un poco mencionar que, aunque inicialmente el ensayo clínico con triaptanoína se basó en los datos, primero, de una observación del grupo de Juan Pascual, ¿no?, en donde administraron triaptanoína y vieron una mejoría importante de las puntas hondas en el electroencefalograma, y posteriormente el grupo de Fanny Moschel, que nos decía la doctora García Cazorla, que demostró realmente en este estudio de 8 pacientes con el déficit y con historia de trastornos paroxísticos que no estaban con dieta cetogénica, cómo el tratamiento mejoró claramente el metabolismo cerebral y la clínica. De hecho, la triaptanoína tenía mucho sentido porque, utilizando pues, un precursor de número impar de átomos de carbono, podía entrar en la barrera hematoencefálica e incorporarse, aportar acetil-CoA para el ciclo de Krebs, y con ello un poco pasar alrededor del déficit de glucosa. Realmente, como se puede ver aquí, en el periodo baseline respecto al periodo de tratamiento, que fue de 2 meses, disminuyeron muchísimo los eventos, y al retirar volvieron a aumentar. Todo esto era estadísticamente significativo, del mismo modo que al poner un estímulo visual en una resonancia funcional se veía una activación en las áreas de la corteza visual que desapareció al quitar el tratamiento utilizando el mismo paradigma. Es decir, que parecía que la triaptanoína claramente mejoraba funcionalmente el metabolismo cerebral, estudiado aquí a través del cociente fósforo inorgánico, fosfocreatina, ¿de acuerdo? A partir de aquí se idea el ensayo clínico. En este caso es un ensayo fase 3, multicéntrico. Aquí estamos representantes de por lo menos 2 de los sites que han participado. En nuestro hospital entraron 5 pacientes españoles, o sea, como un 10% del total, que recibieron estas dosis de triaptanoína. Se randomizaron a grupos donde se cruzaba primero con tratamiento, luego a placebo y al revés, y luego una fase de extensión. Bien, este estudio actualmente se ha dado por cerrado, y el punto primario era la diferencia en la frecuencia de estos movimientos anormales. Los secundarios eran aspectos de la calidad de vida de los pacientes y cuánto de incapacitantes eran en su vida diaria, etcétera, etcétera, capacidad de resistencia de la marcha. Bien, este fue la nota de prensa en el pasado mes de octubre, si no recuerdo mal, en donde se suspende el estudio porque no se ha visto mejoría en comparación con placebo, y tampoco se demostró ningún resultado significativo en cuanto a los objetivos secundarios. No sabemos más, de momento no hemos podido tener datos concretos del estudio y cuáles son los parámetros que han llevado a esta decisión, pero esta es la situación. Yo creo que el estudio estuvo bien diseñado, por lo tanto en algún momento merecerá ser publicado porque es un estudio riguroso, y es importante que tanto la comunidad científica como los pacientes tengan noticias de cómo ha ocurrido esto. Pero de momento no tenemos más información. Sí que puedo decir que de los 5 pacientes en nuestro centro, 2 abandonaron por efectos adversos del tratamiento, 3 optaron por el tratamiento extendido, 2 de ellos quieren continuar como compasivos, es decir, que por lo menos 2 de 5 notan una mejoría en su clínica. No sabemos esto cómo cuadra con la totalidad de los 44 pacientes. La posibilidad de estimulación cerebral profunda existe, se ha probado en un adulto,
adulta de 44 años con una ligera mejoría, pero que no se mantuvo a largo plazo. Por lo tanto, de momento no parece que este sea una vía para continuar. Y nada más, creo que lo dejo aquí y les agradezco su atención y a todo el equipo que participa en el ensayo clínico y en el laboratorio.